Hola, ¿cómo estás? Bueno, este video en realidad es para contar mi transición de lo mundano a lo espiritual. Lo mundano vendría a ser a todo lo que somos nosotros en la vida diaria como personas normales, con un trabajo, con problemas normales, de lo mundano a lo espiritual. Y realmente siento contar mi historia en este sentido porque, bueno, muchas personas me cuentan como, te admiro, admiro lo que sos, admiro lo que has llegado, pero no encuentro la forma de hacer la transición de quién soy yo a mentalmente, ¿no? De las creencias, de lo que pienso, a entenderte o a llegar a la vida que vos llegaste. Y por eso quiero contar mi historia. En el liceo me pasaba que yo no entendía nada, no entendía las materias, no entendía física, no entendía la matemática, no entendía la filosofía. Y como soy Sagitario, que queremos saberlo todo, es como que necesitamos saberlo todo, esa sensación y esa motivación interior de querer saberlo todo fue la que me ayudó a querer entender. Entonces en el liceo empecé a ser profesor particular de todo. Y era profesor particular de filosofía, de matemática, de todo, porque no entendía las clases. Y era como que quería entender para qué sirve la filosofía, para qué sirve la ciencia, para qué sirve la biología, era algo que siempre me gustó, pero para qué sirve la física. Y en eso que empiezo a estudiar, empecé a probar las materias porque me empezó a interesar realmente entender las cosas, empiezo a investigar más desde mi lado. Termino el liceo, no sabía qué dedicarme porque ahí empezó todo. No sabía qué dedicarme porque no me veía siendo médica, no me veía haciendo nada de nivel universitario. Entonces ahí digo, bueno, ¿qué quiero ser? Y me quería meter a nutrición o a psicología. Y me metí a psicología. En psicología, estar en un ambiente que era todo como muy intelectual, muy de quién sabe más sobre ciertas cosas, ahí me motivé un montón a saber mucho de la mente. Y ahí empecé a estudiar sobre la mente, sobre la neurología, los procesos cognitivos, cómo funciona la memoria, cómo funciona esto. Y ahí empecé a meterme en la mente, pero más que nada a entenderla, pero como algo integral. Me empecé a dar cuenta, yo me alimentaba muy mal en ese momento, estudiando a nivel universitario, me tomaba café todo el día, comía muy mal. Entonces ahí me empecé a dar cuenta cómo lo que yo comía me afectaba a la atención, a la memoria, a estudiar tantas horas, estar tantas horas en clase. Yo aparte hacía 2 carreras a la vez y trabajaba en 2 lugares, hacía muchas cosas a la vez y mi motivación era esto, quiero saberlo todo, quiero entenderlo todo. Entonces hacía 2 carreras que eran gastronomía y psicología y después trabajaba en un hogar de ancianos y trabajaba dando clases de deporte. Era todo, entonces mi vida era como muy integral. Estudiaba italiano, estudiaba francés, hacía muchas cosas a la vez. Ese periodo de tiempo que duró 3 años fue lo que me llevó a entender el humano como un ser integral. Y ahí me daba cuenta que cuando yo estudiaba algo en psicología, en realidad era lo mismo que hablaban en física, pero de otro lado, y lo que estudiaba en gastronomía a nivel de la nutrición, porque teníamos nutrición, era lo mismo que otra cosa. Entonces mi mente se empezó como colapsé en su momento, porque era como, ¿cómo en gastronomía voy a estar entendiendo, o sea, voy a estar dando lo mismo que en psicología? Porque era como que yo empezaba a integrar, y cómo el agua y el consumo del agua nos ayudaba, y cómo había alimentos que nos contaminaban, o sea, todo lo que empezaba a aprender de todas las cosas que estudiaba y trabajaba, era como que en mi mente se empezaban a entrelazar. Era como que yo no podía ver el mundo como que la psicología ayuda a la mente o la medicina ayuda al cuerpo. Era como que veía todo como integral. Era como realmente la gastronomía ayuda a la alimentación, pero la psicología ayuda a la mente, pero el deporte ayuda al cuerpo. Entonces era como, no puedo verlo como separado, tengo que verlo integrado. Y ahí empecé. Me hice profesora de deporte, soy instructora todavía, obviamente. No aplico todavía de eso, o sea, apliqué en su momento, ahora no. Pero era como que ya no podía ver el mundo como cosas separadas. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si la medicina integrara la psicología? Que la integran hasta cierto punto. ¿Y qué pasaría si la gastronomía integrara las cuestiones emocionales, la alimentación? Porque bueno, dábamos trastornos alimenticios y todo eso que tiene que ver con lo emocional. Entonces ahí me empecé a abrir. Después, también lo que me llevó más a lo espiritual fue que me enfermé. Porque obviamente, ¿no? Haciendo 2 carreras, durmiendo muy pocas horas, haciendo 2 trabajos a la vez, o sea, mi vida era trabajar y estudiar.
me enfermé y ahí fue cuando me enfermé mucho más del asma. Entonces ahí yo no entendía por qué me estaba enfermando tanto si yo era re feliz porque me motivaba mucho a mi vida. Y ahí empecé y fui a registros akáshicos. Justo yo tenía una persona que me decía, bueno, una cosa que me pasaba era que, me acuerdo que una amiga me decía, sos muy negativa. Yo era una persona muy negativa. Veía todo lo negativo, me quejaba de todo. Típico uruguayo, ¿no? Nos quejamos de todo. Y mi amiga me lo decía, no vas a lograr nada teniendo esa mente tan negativa. Y en un momento me lo dijo así y dije, vos sabés que tenés razón, soy muy negativa. Y ahí me compré un libro que era en cuanto a curación por la mente. Y hablaba de las visualizaciones, hablaba de tener afirmaciones positivas todos los días y cómo eso nos cambia a nivel cerebral, o sea, hay estudios científicos. Entonces era como muy científico el libro, pero que iba como a lo espiritual. Entonces era como que y cómo yo si medito todos los días me ayuda a mi vida diaria. Era como que para mí era como, ¿cómo la meditación ayuda tanto? Y ahí empecé como la meditación. ¿Y qué es la meditación? Y empecé a hacer yoga y a meditar y a comprarme piedras. Y ahí, cuando me hice registros akáshicos y pregunté por el asma, me dijeron, tenés asma por tal y tal cosa. Y yo era como, ¿cómo sabe esto de mi vida? ¿Cómo sabe cómo yo me llevo con mis padres? ¿Y cómo sabe cómo yo me llevo con mis familiares? Y ahí era como que me hizo un clic mental y dije, el alma realmente tiene información. Y no es todo mente y cuerpo y biología. También hay un alma. Y ahí llegué al alma y ahí llegué a la espiritualidad. Y ahí en mis registros akáshicos, bueno, me habían dicho que tengo una misión muy especial de integrar las cosas, que soy una persona que estudia mucho y a la vez es abierta, puede integrar las cosas. Y ahí dije, me encantaría poder integrar todo esto que estoy estudiando. Y ahí fue cuando empecé a estudiar biodecodificación. Y la biodecodificación me cambió la vida a nivel mental, porque ahí me di cuenta que todo tenía que ver con, ahí estudiamos por ejemplo el doctor Hammer. El doctor Hammer era un médico, neurólogo, que él se enfermó de cáncer y él era especialista en cáncer. O sea, era como que había algo muy particular. Y él empezó a estudiar, pero ¿por qué tienen cáncer? Porque vieron que a nivel de medicina nunca importa el origen, sino tapar los síntomas. Y él, el doctor Hammer, empezó a estudiar, pero ¿qué pasa acá? Y eso fue como que, si un médico dice esto, el tipo está despegado. Y después, estudiando más, me da cuenta otros grandes personas como, Chopra. Chopra es un médico que integró la espiritualidad con la medicina, con la alimentación. Y empecé a estudiar de muchos médicos. Empecé a estudiar de médicos, de personas espirituales, de psicólogos, de psiquiatras que integraban cosas. Y era como, esta gente realmente sabe lo que está haciendo, porque son gente que estudió toda la carrera de medicina en Harvard, porque eran gente que estaba re zarpada de conocimiento, y había estudiado toda la medicina, toda la carrera de medicina en Harvard, decidió dedicarse a la espiritualidad, a la ayurveda y a la meditación. Entonces, ¿cómo hicieron ese proceso? Y ahí empecé a estudiar estas vidas de estas personas, y era como, estas personas se dieron cuenta que no todo es por el cuerpo, no todo es por la mente, y no todo es ni emocional, ni por el cuerpo, ni por la química del cuerpo, ni por la física. Es una integración de las cosas. Y ahí me di cuenta, lo del humano como integración, pero también de cómo uno, cuando vive desde un lado solo, no es que esté errado, pero va a vivir como con una postura fija, como los caballos. ¿Vieron cuando los caballos, los que acá en Uruguay van así como tapados? Y los caballos, ¿qué hacen? Miran solo para un lado y van hacia el mismo lado siempre. Y yo me di cuenta que no, yo quiero expandir, yo quiero ver todo el área que hay para ver, quiero entenderlo todo. Y ahí fue cuando llegué a la integración de las cosas. Y me di cuenta que no podía ver a la sanación, ni el bienestar, ni la salud humana como una cosa sola. Yo dejé psicología, pero porque no podría ser psicóloga sabiendo que la psicología como sí sola para mí no ayuda tanto, ni la medicina como sí sola ayuda tanto, ni la espiritualidad como un todo ayuda tanto. Por eso integro todo. Soy gastrónoma, soy profesora de educación física, soy espiritual, soy terapeuta en muchas cosas espirituales, soy terapeuta ayurveda, y eso es lo que quiero hacer, quiero integrar el todo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo siento y creo, es como una integración entre mi mente y mi corazón. Pienso que realmente lo que hago te puede ayudar, y siento en el alma que realmente lo que hago te puede ayudar. ¿Por qué? Porque tuve todo este transcurso de terapias y a la vez
este transcurso de conocimientos. Pasé por psicología, hasta llegué a estudiar psicología criminal, entender la mente criminal, psicología criminalística, y estudié muchas cosas, PNL, Mindfulness, todo lo que es mental lo estudié un montón. Biología también, hice un curso de PNIE, que es psiconeuroinmunoneurología, que es una rama nueva, que hay una universidad en Perú que estudia esta integración de psicología, neurología e inmunoendocrinología. Entonces hice ese curso de universitario, que era como que la medicina ya estaba integrando cosas. Y ahí sentí como que no puedo ser psicóloga, yo, no puedo dedicarme solo al deporte, yo, y tampoco puedo dedicarme solo a lo espiritual. Quiero integrarlo todo. Y ahí es mi trabajo actual. Y ese fue mi camino de lo mundano a lo espiritual. Entender que no solo somos una mente, no solo somos un cuerpo físico, biológico, no todo es física y matemática en la vida. Sí está, pero no lo es todo. Somos una integración de las cosas. Y creo que la persona que puede ver al humano como una integración de lo físico, lo químico, lo biológico y lo espiritual, lo entendió todo. Así que gracias por mirarme, espero que te haya servido. Y si lo sentís, compartir este video a todas personas que le puedan servir. Estamos para eso, para ayudar a expandir el humano.